Bueno, buenos días, colegas. Digamos, esta es una primera intervención medianamente larga para comenzar pensando el eje 1 del curso, que tiene que ver con cómo se constituye un sujeto. Digamos, cuando pensamos en sujeto y cuando pensamos la pregunta de cómo se constituye un sujeto, nos vamos para atrás. Es decir, nos vamos a cómo aparece un humano en este mundo. Digámoslo así. Cómo aparece un humano en este mundo. Por eso el texto que puse a leer, que habla sobre la diferencia entre la comunicación animal y el lenguaje humano. El texto de entrada nos está planteando que entre animales hay comunicación. ¿Sí? Que no es la comunicación la diferencia entre hombres y animales, digamos en la dimensión del lenguaje. Entre animales hay comunicación, entre las abejas hay comunicación, entre los perros hay comunicación. Es decir, entre las abejas se pasan mensajes. O sea, pasarnos mensajes no es lo que nos diferencia de los animales. Y podemos decir que entre animales y humanos tenemos un punto en común con unos animales más que con otros. Tenemos un punto en común que es el organismo. ¿Qué es el organismo? Ahí sí, los que quieran hacer una diferencia tajante entre humanos y animales han de aceptar que tanto animales como humanos tenemos organismo. Es decir, la criatura humana aparece como organismo en la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Ahí. Pero incluso desde ese nivel, ya hay una diferencia. El hecho de que tanto animales como seres humanos tengamos organismo no significa que el organismo del animal y el organismo humano son lo mismo. No son lo mismo. Desde el organismo, ahí ya la genética habla de una diferencia. Es decir, la mórula que aparece en la cópula entre espermatozoide y óvulo, la mórula que aparece ahí ya es humana. ¿Sí? Es decir, el organismo, el hecho de que tengamos cuerpo, este cuerpo, el hecho de que tengamos una existencia física,
digamos, nos asemeja a los animales en tanto que ellos también tienen una presencia física, pero la presencia física humana ya es desde la cópula espermatozoide óvulo. Ahí lo que estoy planteando y pues inevitablemente salto incluso al segundo documento. Lo que sale como consecuencia es que cuando alguien dice, hablando de lo sexual, como el cuerpo, es que yo soy humano y entonces como humano me excito como los animales. Ahí ya hay un error. Es decir, ahí ya hay un error porque genéticamente hablando, el cuerpo humano es distinto al cuerpo animal. Cuando en el sentido común, en las redes sociales dicen, es que los seres humanos tenemos que buscar la sexualidad porque es que somos animales también. Yo quisiera entenderlo de este modo. Somos cuerpo. Tenemos una existencia física como los animales. Pero desde esa existencia física, el cuerpo humano, genéticamente hablando, ya es distinto al animal, a cualquier animal. A cualquier animal. Bien, ahí estamos en el nivel del orgánico. Y si sintetizo lo que llevo hasta ahora tenemos una existencia física como los animales, pero esa existencia física es radicalmente diferente a la existencia física del animal. Es el primer punto. Segundo punto. La existencia humana, incluso el organismo humano, está hecho para la construcción lingüística. El organismo animal no está hecho para la construcción lingüística. ¿A qué me refiero con construcción lingüística? Al parecer, hay animales que se comunican. Incluso, no soy etólogo, yo quisiera entender que todos los animales se comunican. Pero digámoslo, el ser humano tiene una diferencia. La diferencia la voy a enunciar con la palabra técnica y la iremos explicando en todo el curso. La palabra técnica es goce. La palabra técnica es goce. Técnica psicoanalítica es goce.
¿A qué me refiero con goce? Recurro a experiencia personal. Tengo una hija, van a escuchar de ella todo el curso, se llama Julia. Todas las semanas, desde que supimos de su existencia, yo le escribía una carta que tengo guardada. Yo le escribía una carta y yo se la leía. Cada 8 días le leía una carta. Una página, 2 páginas. Con mi presencia, la bebé se movía. Y entonces ahí viene la pregunta. Ay, la bebé entendí. Algo así. ¿Para qué le escribís cartas si ella no entiende? Ok, eso está claro. Está claro que el sistema nervioso central, el cerebro de un feto, no entiende. Pero sí siente. Ay, no entiende, pero sí siente. Ahí, de lo que estoy hablando, es de que el vínculo entre humanos no es solo en la vía de la comprensión, no es solo en la vía de entender, no es solo en la vía del sentido, sino en la vía de la resonancia, en la vía de que cuando cada 8 días yo le leía una carta a Julia, ella sentía mi presencia, ella reaccionaba a mi presencia. Nadie va a saber qué sentía. Lo que sí es cierto es que con mi carta y con mi presencia se movía. Y entonces, el bebé, sea mi hija o no, es decir, cualquier bebé, el bebé percibe, vamos a utilizar una palabra coloquial, percibe la energía de esos dos personajes que la están recibiendo. Percibe, vuelvo a la palabra técnica, percibe de qué gozan esos dos personajes con respecto a ella. Un dato que a veces es importante, a veces sirve cuando uno atiende a un niño, es preguntar a los papás, cuando lo atiendo como psicoanalista, es preguntarle a los papás cómo les fue con la noticia de que la niña o el niño llegaban a este mundo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo reaccionaron?
decir, la alojaron, se asustaron, pensaban abortarla, pensaban tenerla y darla en adopción. Porque todo eso, toda esa experiencia con ese real humano que acaba de aparecer, toca a ese real humano. Sí. La clase pasada lo decía usando tal vez un ejemplo extremo. Un niño o una niña fruto de una violación tiene una marca. Y no una marca en la vía del sentido, en la vía moral o en la vía de analizar las consecuencias psicológicas que sobre mí puede haber por el hecho de haber nacido fruto de una violación. No en la vía discursiva, sino en la vía del impacto que sobre la madre hay por la manera como apareció esa nueva criatura, por el impacto que sobre el padre hay en la aparición de esa nueva criatura. Es decir, la aparición de esa nueva criatura para ese papá y esa mamá, o esa mamá que si está sola, con los que la rodean, en fin, pero la mamá sí tiene que estar. Bueno, aunque hoy precisamente me apareció una noticia de un robot mamá. Es tremendo, pues con un robot mamá que aloja por los 9 meses un feto. Complicado por lo que estoy diciendo. Es decir, ¿cuál es la experiencia que recibe un bebé de alguien que no siente? Un robot. ¿Sí? Porque lo que estoy planteando precisamente es que el bebé recibe las experiencias de esa mamá y de ese papá y de esos que rodean la cotidianidad de ese nuevo ser. Pero insisto, no en la vía del sentido, sino en la vía de a ver, ¿qué significa para usted, mamá, que haya nacido ese bebé? Es decir, ese bebé es signo de esperanza, es signo de desesperanza, es aburrición, es muerte, es violencia. ¿Qué es? Con eso, usando palabras coloquiales, con esa energía, ese bebé ya comienza a armarse. En la sesión pasada, una compañera de ustedes nos contó algo que me da la razón en este sentido. Pues, si recuerdan, la mamá que quiere a un niño, ¿cierto? Y entonces esa nueva criatura de algún modo tiene esa energía de esa mamá. Es decir, esa nueva criatura tiene como base esa energía de esa mamá. No es el único elemento, pero es un elemento que juega la partida.
Y esa energía, digamos, la voy a ubicar del lado de los papás, la voy a ubicar con una palabra que igual también vamos a escuchar mucho, la voy a ubicar del lado del inconsciente. Es decir, la energía que recibe la nueva criatura es la energía inconsciente de los papás. Ahí está la frase. Ahí está la frase. La energía que recibe de manera fundacional el bebé es la energía inconsciente de los papás. Y comencemos a llenar de contenido esa palabra inconsciente. Es decir, ¿a qué vamos a llamar inconsciente en este momento? La palabra inconsciente tiene múltiples sentidos, múltiples significados. En este momento me interesa subrayar como la dimensión espontánea. ¿A qué me refiero con espontánea? Me refiero como a real. Y real como verdad. Es decir, una mamá queda en embarazo y esa experiencia la impacta a ella. Eso. ¿Cuál es ese impacto? ¿Cuál es ese golpe? El que sea. A eso en principio vamos a llamar inconsciente aquí. Puede ser que a nivel inconsciente esa madre se impacta de tal forma y porque conversa con su pareja, porque reflexiona, porque ora, es decir, porque conversa con sus amigos, por lo que sea, esa madre toma conciencia de la importancia de la bebé, no sé qué. Lo inconsciente no es lo que se construye con el pensamiento, sino lo que en principio aparece como espontáneo. ¡Pum! A ver, real, real, lo real, lo que se impone como experiencia subjetiva. Cuando nació la bebé, yo no fui capaz de cargarla, dice una mamá. Eso. Y que después reflexionó, pensó, conversó con el papá, lo que sea. Y entonces ya la recibió, la besó, lo mandó. Son dos cosas distintas. Lo que estoy planteando es que en principio es la bebé o el bebé comienza a estructurarse con el impacto subjetivo sobre el papá y la mamá, sobre todo de la mamá. Entenderán por qué sobre todo de la mamá. Es decir, el sistema nervioso de la mamá está pegado del sistema nervioso de la hija. El sistema nervioso del papá no está pegado al sistema, pero sí que se conecta, pero no está pegado físicamente. Bien. Entonces,
pensamos, tenemos un cuerpo, los animales también tienen un cuerpo, genéticamente somos distintos. Subimos un nivel y decimos, la manera como recibimos a las nuevas criaturas están fundamentadas por lo inconsciente que hay en la mamá y el papá. ¿Sí? Esa mamá que soñaba con una hija desde que estaba chiquita, y entonces saber de la existencia de esta nueva criatura le hace soñar en un futuro. ¿Sí? Es decir, el impacto que tiene un bebé en el vientre materno es el impacto de lo subjetivo que hay en esa madre, de lo subjetivo que hay en esa madre. Y que en principio tiene que ver con el impacto que tiene la aparición de ese nuevo ser en la madre. Y ese impacto inconsciente está hecho de lo que esa madre se representa en relación a qué es un hijo. Y lo que esa madre se representa sobre lo que es un hijo está hecho de la cultura en la que vive, de la familia en la que nació, de cómo fue ella misma, la mamá, recibida en el hogar en el que nació. Es decir, las energías con las que impactamos a las nuevas criaturas tienen la marca de la cultura humana. Tiene la marca de esa madre que siente, vive, sueña en esa cultura, en esa cultura. Cuando digo en esa cultura, pienso en mi papá, que tuvo 12 hermanos. Es decir, que una mamá tenga el 10º hijo no es lo mismo a la mamá hoy, a las mamás hoy, que suelen tener solo un hijo. Es decir, culturalmente es un impacto distinto. Mi papá, con 11 hermanos, digamos, es el proyecto de los abuelos que tenían una finca y que había que trabajar la finca. Y entonces hay que tener hijos para trabajar la finca. ¿Sí? Eso le da un lugar particular a un hijo en una cultura particular. Distinto en la actualidad, creería yo, nadie tiene 12 hijos en la actualidad. Porque la representación que tenemos de un hijo es distinto a la representación que se tenía en los años 50, 40 del siglo XX. Y eso impacta a los 12 hijos. E impacta a mi hija, por ejemplo. Solo tengo una hija. Y fíjense que todo este entramado del que les estoy hablando
Es el entramado cultural que recibe a las nuevas criaturas. Es un entramado cultural inexistente para un león. ¿Sí? Entramado cultural que, voy a insistir en algo que tal vez nombre solo de soslayo, entramado cultural que la bebé no comprende, sino que simplemente percibe. ¿Sí? El sistema nervioso central de un bebé no está hecho para comprender el capitalismo actual, el neoliberalismo actual. Es decir, Julia, el impacto de Julia cuando llega a este mundo no va en la vía de comprender lo que significa un hijo para una pareja contemporánea, bla, 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 bla. El bla, bla, bla es, lo digo para intentar transmitirles que un bebé no recibe ideologías armadas argumentativamente, sino que recibe, incluso en psicoanálisis decimos, recibe sonidos, recibe ruidos. Cuando yo le leo cartas a mi hija cada 8 días, ella no entiende las palabras que yo le estoy diciendo. Ella recibe ruidos y recibe la energía de esos ruidos. Ahí nace la criatura humana. En lo más, digámoslo, el rollo es que la genética también es radicalmente humana, pero hasta nos confunde, pues hasta fíjense que nos hace decir, los seres humanos tenemos cuerpo y también somos animales. Cuando decimos también somos animales, yo sé que estamos diciendo que tenemos un cuerpo. Hasta ahí estoy de acuerdo con eso. El rollo es que hasta el cuerpo humano ya es radicalmente humano, diferente del animal. Incluso si pensamos en los simios, hace poco se murió la animalista defensora de los simios en África. Y ella dice que los simios tienen personalidad, que los simios entienden. Y es cierto, es cierto. Pero si ella dijera, si se le ocurriera decir que los simios tienen cultura, sí, la cultura simiesca es radicalmente diferente a la cultura humana. Si alguien no está de acuerdo con esto, pues solo mire lo que estamos haciendo en este momento. Dígame, pues, cuando un simio va a conectarse por internet, a dar una clase a sus congéneres alrededor de cómo nacen los sujetos simios. Lo que sí nos muestra esta mujer activista animalista, lo que sí nos muestra es que los simios
digamos, no son tan simples como un protozoario, digámoslo así. Sí, no son tan simples como una ameba. Ok, eso sí es muy claro. No es tan simple porque hasta usan herramientas. Eso es claro. Entonces, la cultura humana no... Voy a dar otro paso. Hasta ahora he dicho la cultura humana impacta al sujeto nuevo. En principio lo impacta con cosas sin sentido, con energía, con sonidos. Ok. El goce del que estoy hablando. Impacta y el cuerpo de esa criatura resuena con ciertas cosas. Esa resonancia en el cuerpo de la bebé, a eso es a lo que llamamos goce. Con eso goza el sujeto. Cuando la enfermera me lleva a Julia a mis brazos, le hablo obviamente, se nota, no sé si es fantasía paterna, esta mujer lo que hace es buscar de dónde viene esa voz, no por lo que significa la voz, no por la semántica de la voz, sino, sino por la energía de esa voz. Esa voz le habló cada 8 días. No, no solo le habló, pues las cartas cada 8 días, pero todos los días le hablaba. Todos los días le hablaba. Y entonces busca esa voz. Porque esa voz es importante, porque esa voz es tal vez lo segundo que escucha, segundo, pensando que la voz de la mamá es la primera y la más cotidiana. Es lo segundo que escucha. Y eso, si es verdad que en principio es un ruido sin sentido, pero con la energía inconsciente del papá y de la mamá, digamos, lo cierto es que también viene como otro nivel de la manera como recibe una pareja a un bebé para que se estructure. Primer nivel, un ruido con energía, digámoslo así. Digamos, hay un segundo nivel que es el nivel simbólico. Nivel simbólico. Para comprender ese nivel simbólico, pensemos en que si es verdad que en principio las palabras que escucha la bebé son ruido, porque ya no sabe qué es una palabra. Esos ruidos que le aportamos, esos ruidos tienen un orden, que vamos a llamar orden simbólico. Y pensemos en, digamos, lo más básico del orden simbólico. Lo más básico del orden simbólico es que esa bebé escucha que hay alguien que nombran mamá, que hay alguien que nombra papá, que hay alguien que nombran abuela,
que hay alguien que nombran abue, que hay alguien que nombran tata, que hay alguien que nombran tico. Digamos, en lo más clásico, ese orden simbólico es la mamá y el papá. Pero es evidente que el orden simbólico no son solo la mamá y el papá. El orden simbólico, digámoslo así, es el hecho de que los seres humanos le ponemos nombre a las cosas, a las personas, a los animales, a las situaciones. Le ponemos nombre a la realidad que nos circunda. Eso es súper importante. Ese es el orden simbólico. Es decir, si es verdad que en principio esa bebé escucha ruidos sueltos, lo que se le va transmitiendo lentamente a esa bebé es que esos ruidos se asocian con algunas cosas. Es que esos ruidos son nombres de las cosas que está viendo. Una bebé que nace no reconoce visualmente las cosas, ¿no? Una bebé que nace no tiene por qué saber que ese rostro es mi papá, que ese rostro es mi mamá, que ese rostro es mi abuela. No. Ella en principio no tiene un orden simbólico sobre lo que ve y lo que oye. No tiene un orden, no hay un orden. Es un desorden lo que ve y lo que oye. Lo cierto es que para nosotros sí. Y entonces, con la recurrencia, lo que hacemos precisamente es transmitirle un cierto orden simbólico a la bebé. Y el más básico, las cosas tienen nombre. ¿Sí? Y entonces por eso es tan importante que un bebé diga mamá cuando ve a su mamá, papá cuando ve a su papá. ¿Sí? Que son, digamos, ruidos sencillos, básicos, que al mismo tiempo son nombre de unas personas que están ahí todo el tiempo. Y entonces el bebé empieza a balbucear, a lalear, a, a unir sonidos con cosas. Cuando une sonidos con cosas, entonces comenzó a estructurarse en esa bebé el orden simbólico. Bueno, aquí se terminan los 45 minutos de esta primera intervención. Y a partir de esta primera intervención les voy a poner como unas preguntitas para que trabajen. ¿Listo?